Ya. Hola chicos, chicas. De nuevo vamos a hacer bueno, voy a tratar de hacer este mecanismo para no interrumpir demasiado el avance de las clases. Me disculpo nuevamente por no poder estar ahí, pero bueno, tengo que cuidarme bueno, este problemita de la enfermedad. Eh, bueno, el tema es el siguiente. Tenemos hoy día la discusión de procesos termodinámicos. Y bueno, la vez pasada les mandé una pequeña lectura para que pudieran revisar de qué se trata cada uno de los procesos, pero ahora le vamos a hincar el diente un poquito más fino, porque bueno, obviamente hay que empezar a discutirlo en términos más algebraicos, cositas un poquito más matemáticas y bueno, también empezar a verlo en la vida diaria, porque los procesos termodinámicos aparecen en todos lados, realmente es una de las cuestiones más cotidianas que van a poder encontrar, porque hay gases por todos lados, en todo sentido. Y dependiendo cómo esos gases interactúan con el entorno, entonces vamos a tener distintos tipos de procesos asociados. ¿Ya? Así que, bueno, avancemos. Los tipos de procesos, los cuatro que mencionamos en el texto anterior tenían que ver con los procesos adiabáticos, los isocóricos, el isobárico y el isotérmico. Hay uno más que no lo vamos a discutir, que bueno, obviamente van a tener que averiguarlo de la literatura, no porque haya que estudiarlo derechamente, sino que porque es un proceso que, bueno, además debe ser un poquito exótico, eh, bueno, puede ayudar harto al tema de la comprensión del problema, pero mm, se lo voy a mencionar al final de la jornada. Ya, vamos discutiéndolo en función de la primera ley de la termodinámica, que es nuestro tema. La primera ley es fundamental. Ya se las dejé escrita acá arriba. Este slash que está acá está asociado al proceso adiabático. Como el proceso adiabático es un proceso el cual involucra, o sea, el cual no involucra un intercambio de calor, el calor entregado al sistema o el calor cedido por el sistema debería ser cero porque no hay intercambio, por eso sale este slash acá. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que el delta U, que en este caso es la variación en la energía interna, debería ser igual a menos el trabajo realizado por el gas. Pongo el menos acá, acuérdense, por el tema de la convención del Sears. Ya el Sears asume que la variación en la energía interna de un cuerpo va a ser el calor menos el calor entregado o el calor cedido menos el trabajo realizado por el sistema, ¿ya? No hacia el sistema, como es la visión del Serway. Bueno, en esta clase de procesos, bueno, tenemos que Q vale 0, por ende la variación de energía interna va a ser el menos trabajo realizado por el gas, ¿ya? O sea, si este gas se expande, por ejemplo, esto quedaría con un signo negativo porque el trabajo de un gas que se expande hace trabajo hacia afuera. Acuérdense de los dibujos que habíamos visto en las jornadas anteriores. Un gas que se expande o crece empuja el exterior hacia afuera y por ende el trabajo que realiza el gas es positivo sobre el sistema. Si es positivo, entonces el signo menos le va a cambiar el signo a ese más del trabajo y nos está diciendo que la energía interna de ese gas debería ser menos su trabajo. Y es bastante interesante el hecho de ver que como es negativo, bueno, la variación de la energía interna va a ser negativa. Y bueno, al tener pequeñas variaciones internas, podemos asimilarlo con un cambio en la temperatura o una baja en la temperatura. ¿Ya? Vamos a ver al tiro un buen ejemplo. Bueno, acá se le ha notado lo siguiente, suelen ser procesos relativamente rápidos, porque en estos procesos no se realiza intercambio de calor con el medio. Ya como son tan rápidos, suele pasar que el gas no alcanza como a intercambiar temperatura, o sea, calor, perdón, calor con el medio como para poder cambiar su temperatura. Entonces, bueno, esa es la idea. Procesos relativamente rápidos en general, no todos son así, pero en general se hace. Un buen ejemplo de proceso adiabático, que no es de lo más cotidiano, pero sí está en uno de los artefactos más cotidianos bueno, del mundo, en verdad. En la combustión de los autos. Ya la combustión de los autos consiste en un pistón que va a empujar la gasolina y la va a presionar. Cuando la gasolina se presiona rápidamente, ese proceso es un proceso adiabático. ¿Ya? Y bueno, es aproximadamente adiabático. Y en el caso de que la gasolina, por ejemplo, encienda y libere el gas de manera violenta para poder movilizar el auto, ese proceso es rápido también. El proceso es la expansión del gas
de combustible generado también es un proceso que se considera relativamente adiabático. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplito más o menos simple, ¿ya? Donde uno puede encontrar una cosa como esta. ¿Ya? Eso. Bueno, quizá otro proceso adiabático, relativamente adiabático, puede estar relacionado con los termos. Los termos no intercambian calor con el entorno, así que obviamente todo lo que pase dentro del termo va a tender a ser proceso relativamente adiabático. Procesos isocóricos. En este caso los procesos isocóricos ocurren a volumen constante, por ende, bueno, el gas no está facultado de hacer trabajo porque no puede crecer ni puede compactarse, por ende la variación de volumen es cero, y eso implica que como el trabajo es P o la integral de P con respecto al diferencial de volumen o el dB, el dB sería cero. Lo más amistoso es pensar que la variación de volumen es cero. ¿Ya? Si la variación de volumen no existe, por ende cero, este valor se pierde. ¿Ya? Este valor de acá se va. Entonces la variación en la energía interna sería derechamente relacionada con el calor que inyecta o que se sale del sistema. ¿Ya? Un bonito ejemplo, bueno, aquí sale que está asociado a procesos que involucran a recipientes rígidos o de murallas muy firmes. Y bueno, el cambio de la energía interna se va a producir solamente por el intercambio de calor que tenga el cuerpo, o en estos casos los gases. Ya un bonito ejemplo puede ser la olla de presión. Ahí en la olla de presión nosotros tenemos un volumen constante en el cual se llevan a cabo los procesos de cocción. Y bueno, a no ser que ustedes abran este pitutito por el cual sale el gas estaría manteniendo su volumen. Si eso es así, entonces el proceso es isocórico y obviamente la energía interna que está asociada al gas o a los materiales que están dentro de la olla de presión debería estar directamente relacionado con la cantidad de calor que se le inyecta al sistema, que obviamente está relacionado con el cambio de la temperatura, porque acuérdense que el calor es la energía transferida por cambios de temperatura. ¿Ya? Y obviamente eso lo entrega la cocina. Ahí tenemos un bonito ejemplo en donde podríamos calcular algo, por ejemplo. Un proceso isobárico ocurre a presión constante y bueno, aquí no hay una simplificación de la ley, no muy marcada, de la primera ley, pero sí vemos que el trabajo por ser a presión constante, la integral se va a transformar derechamente en una multiplicación de P por delta V, o sea, la presión por la variación de volumen. En ese caso nosotros podríamos transformar, en vez de ponerle W acá, podríamos ponerle menos P por delta de volumen, que es lo que se está mostrando en este sector. Ya, si pueden seguir mi mano se los agradecería mucho. Bueno, no hay una simplificación muy grande de la ley, pero tenemos algo. Es fácil calcular el trabajo. Eso es bueno. Ya, eso es bueno para fines del cálculo. Bueno, estos son de los procesos más comunes que hay porque, por ejemplo, en la superficie terrestre la presión atmosférica siempre es igual o aproximadamente igual. Entonces, sea cual sea el proceso que se genere aquí en la Tierra, involucrando a gases, por ejemplo, y sistemas abiertos, va a involucrar que tenemos presión constante. ¿Ya? Una cosa bien simple podría ser, por ejemplo, el inflado de un globo. Ya, si bien está involucrada la presión que genera la misma elasticidad del globo, bueno, ese proceso ocurre a presión constante. Ya, porque es la presión de la atmósfera la única que impide que el globo de alguna manera no siga creciendo. Bueno, obviamente también asociado a la goma, pero la presión es aproximadamente la misma para poder inflar un globo. Ya, ahí tenemos algo bien bonito. Algo menos evidente puede ser solamente hervir el agua en una olla. Ya cuando ustedes le echan agua a una olla y empieza a ocurrir que el agua de la olla, por ejemplo, se calienta y se empieza a evaporar, la producción de vapor, cuando sale de la olla o cuando se está generando en ese proceso, el vapor está a presión constante, por ejemplo. ¿Ya? El proceso en el cual el agua se está transformando en vapor ocurre a presión constante porque la atmósfera es la única que está presionando el sistema, en este caso agua-gas. Ya, ese es un proceso a presión constante. Bueno, y el último, un proceso isotérmico,
este proceso ocurre a temperatura constante y bueno, no hay una simplificación notoria dentro de la primera ley. Derechamente todos los parámetros estos delta U, Q y W dependen derechamente de qué temperatura tenemos. Así que obviamente van a estar determinados una vez que tengamos la temperatura, pero es realmente complejo. Ya este es uno de los casos más complicados porque eh, bueno, involucra todas las variables, derechamente, no hay ninguna simplificada. ¿Ya? Un ejemplo, hace tiempo ya lo habíamos dado, tiene que ver, por ejemplo, todos los procesos que ocurren en el cuerpo humano, o la mayoría de los procesos. El cuerpo se mantiene relativamente a la misma temperatura siempre, así que los procesos que ocurran dentro del cuerpo humano van a ocurrir más o menos a la misma temperatura, así que ahí vamos a tener un montón de procesos isotérmicos que analizan. ¿Ya? Bueno, en un caso especial, ya, pero esto es muy particular y que nos va a ayudar a hacer cálculos de vez en cuando. Va a ser el hecho de saber que la experimentación, esto es experimental principalmente, los gases ideales tienen una propiedad interesante. Por ejemplo, se sabe que la variación de la energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura. Por ende, si eso es así y la temperatura es lo único que afecta al cambio en la energía interna, como estos procesos son isotérmicos y no hay cambio en la temperatura, entonces no debería haber un cambio en la energía interna. En el caso del gas ideal es evidente, pues entonces, ya ese es solo un comentario para el gas ideal, eso es absolutamente relevante y ahí sí se simplifican mucho las pegas, ¿ya? Porque para el caso del gas ideal, como es un proceso isotérmico, en el gas ideal solamente delta U debería ser cero, por ende el calor que tenga o el calor asociado a un proceso con gases ideales va a ser solamente debido al trabajo, va a ser igual al trabajo, porque el trabajo va a pasar para acá con signo positivo. ¿Ya? El trabajo va a ser igual al calor entregado. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si le cambiamos la temperatura a un gas, entonces el trabajo que haga va a estar determinado por la cantidad de calor que uno le entrega. ¿Ya? Ok, en vista de esto, vamos a partir nuestra primera actividad que tiene que ver con el proceso isotérmico. Y bueno, vamos a jugar un poquito vamos a seguir leyendo con la ecuación del pavo ratón. Y les voy a pedir en esta actividad dibujar 5 isotermas en un gráfico P versus V y verificar que ninguno de estos gráficos se corta por mucho que cambie el volumen. Ya, ¿qué demonios es una isoterma? Eso es algo interesante. Me voy a apoyar ahora un poquito de mi iPad para poder hacer el ejercicio, ¿ya? O no el ejercicio tal cual, no la actividad, sino que mostrarles un pequeño ejemplo. Un ejemplo simple. Tenemos P por V es igual a nRT. Como nosotros sabemos que la temperatura es constante, voy a marcarla aquí, la temperatura se mantiene siempre igual, entonces nosotros podríamos creer que, por ejemplo, P va a ser derechamente N, de nuevo con escribir N por R por T, que eso es constante, ¿ya? Por 1 partido en B. Si eso es así, entonces como esto es constante, nosotros podríamos reescribir esta función. P varía y es igual a una constante K que podríamos nombrarla de cualquier tipo partido por B. Si eso es así, entonces todas las funciones, todos los gráficos, perdón, P versus V deberían ser de esta forma. Algo así. Por ende, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué depende el K? El K va a depender derechamente del T. O del N o del R, pero R es constante y vamos a asumir que N también. Ya son los casos más comunes. Por ende, vamos a pensar que solamente depende de la temperatura. O sea que si T valiera 1 y N y R valieran 1, K valdría 1 también. ¿Ya? Y bueno, si N y R valen 1 y T vale 2, bueno, 1 por 2 da 2. Y así sucesivamente. O sea, uno podría pensar que K va a tomar distintos valores nomás. Y uno debería empezar a graficar el gráfico P versus V. Algo simple podría ser lo siguiente. Un gráfico a una cierta temperatura se le va a llamar isoterma. Ya, por mantenerse siempre a la misma temperatura. Entonces, un bonito ejemplo podría ser el siguiente. Podríamos graficar esta primera ecuación. P va a ser 1 partido en B. Y ahí ustedes van a graficar, van a poner en el gráfico P versus V
Y bueno, van a ver probablemente un gráfico algo así. Como uno lo ve, como uno lo grafica, bueno, pónganle valores a B y vean cuánto da P. Es importante hacer una tabla de datos, o sea, obviamente uno debería aquí probar P versus B, obviamente B no va a valer 0, es imposible que valga 0, si no la cosa se indefine. Bueno, si B vale 1, en este caso, P valdría 1, porque 1 partido en 1 es 0, o sea, es 1, perdón. Si volumen vale 2, esto sería 0.5. Si B vale 3, esto sería 0.3 periódico. Y así sucesivamente. Ya lo que ustedes deberían observar es esta línea amarilla que estoy resaltando acá. ¿Ya? Y bueno, lo que solicita la actividad es dibujar 5 de estas curvas. ¿Ya? Esto de acá es una isoterma. ¿Ya? Se le llama isoterma a cualquier curva que se genere en base a una temperatura que sea constante. ¿Ya? La idea es dibujar 5 isotermas, obviamente construyéndola a partir de tablas y una posible ecuación que puede ser 2 partido en B, 3 partido en B, 4 partido en B, pero en números que sean relativamente interesantes, pues no vayan a ponerlos todos consecutivos porque probablemente ¿cómo se llama esto? La curva no se note tan bien, ¿ya? No, bueno, creo que no hay mucho más que explicar. Tengan la ecuación, check, tengan la tabla, a partir de la ecuación que hayan creado, cambien el parámetro K de valores distintos y eso va a dar distintas isotermas. ¿Ya? Noten por favor y tengan cuidado con eso porque mientras K es más grande es porque T es más grande. ¿Ya? Perdón, aquí se me está ahí. Porque T es más grande. Entonces, ups, ahí sí. ¿Ya? Entonces la actividad, insisto, consiste en dibujar 5 isotermas teniendo conciencia de cuál es la que tiene la temperatura más grande o la temperatura más chica. Y vean que efectivamente ninguna de ellas se corta, por mucho que ustedes puedan probar valores del volumen. ¿Ya? Por mucho que cambie. Eso. Les pido que pongan pausa por favor al video de momento hasta que puedan completar la actividad. Y pucha, ojalá puedan mandar algo al desempeño a través del WhatsApp, que podría ser buena idea para yo a lo mejor estar monitoreando dentro de la misma jornada, ya, porque no voy a estar allá. Eso, póngale pausa y seguimos. Ya, bueno, confío en que algo así debería haber quedado. Ya no sé si tan bonito, pero claramente algo parecido. En nuestro caso, ¿cómo se ven los distintos procesos en un gráfico P versus B? Que este gráfico lo vamos a conocer bastante porque de hecho es de los gráficos más importantes en termodinámica. P versus B, ¿ya? Y bueno, lo que alcanzamos a ver aquí, como ya vimos en la actividad pasada, estas líneas de acá deberían ser isotermas. Ya son procesos en los cuales cambia la presión y el volumen, pero a una temperatura constante. O sea, a una cierta temperatura tenemos esta curva. A otra temperatura va a tener esta curva. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, a medida que la temperatura se hace más pequeña, el gráfico se va moviendo más hacia el cero, por así decirlo. Se va apuntando más hacia el cero, va pasando cada vez más cerca. ¿Ya? En cambio, cuando las temperaturas son muy altas, las curvas se van yendo hacia afuera del cero. Ya se están alejando de él, por así decirlo. Ya, bueno, ¿qué podemos ver acá? Procesos interesantes. Algo como este, ya. El proceso isotérmico es evidente, pues cualquier proceso isotérmico tiene una curva de esta. Cambia volumen y cambia la presión y forman este tipo de curva, estas líneas azules que están aquí. Es evidente porque estas son isotermas, pues, así que claramente son puros procesos isotérmicos los que se están dibujando en estas líneas. ¿Ya? Ahora, mucho más interesante puede ser este de acá. Un proceso isobárico es un proceso que, por ejemplo, si tomamos un punto A y aquí en este caso un punto que se llama 3, un proceso isobárico se hace a presión constante, o sea, va desde A hasta 3 siguiendo una línea horizontal. En ese sentido, esta línea horizontal denota que tenemos una presión fija, constante, y que obviamente vamos a tener un cambio de volumen.
¿ya? Si se fijan, el volumen va a ser el volumen de A y el volumen en 3, en este caso del proceso o del sistema que estemos analizando. ¿Ya? Este proceso va de A hasta 3 y se mantiene a presión constante. Eso marca que sean horizontales. Isocórico. Isocórico es un proceso que se mantiene a volumen constante, no olvidar, ¿ya? O isovolumétrico también es correcto. También se llaman así. En este caso vamos desde A hasta el punto 2, ¿ya? Y vemos que acá tenemos una cierta presión y en el punto 2 vamos a tener otra presión. Estoy denotando aquí con el mouse que aquí hay una presión que podríamos llamarla P sub 2 en el eje del P. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, el volumen se mantiene constante, no cambia. Desde A hasta 2 el volumen se mantiene constante. Y ahí, como habíamos dicho hace un tiempo atrás, el área bajo la curva de los gráficos P versus B nos daba el trabajo. O sea, aquí no hay curva, o sea, no hay área bajo ninguna curva porque esto es vertical, no hay área. No alcanza a ver un área aquí, es una línea vertical, no hay área bajo la curva. Como no hay área bajo la curva, el trabajo total debería ser 0. Y es lo que habíamos hablado de los procesos isocóricos. ¿Ya? No se olviden acá, como sale denotado, la temperatura 2 o la temperatura en el punto 2 es menor que la temperatura en A. ¿Ya? O sea, en este caso, cuando tenemos este proceso en particular, bajamos la presión, porque estábamos PDA y después vamos PD2, bajamos la presión manteniendo el volumen. ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar? Vamos a saltar de esta isoterma de alta temperatura a esta isoterma de baja temperatura. Por ende, bajamos la temperatura del gas. Ya no, bueno, es relativamente evidente, insisto. Si mantenemos el volumen constante, estamos en una olla de presión. Mantenemos el volumen, bajamos la presión, por ende, baja la temperatura. ¿Ya? Y nos queda el último, el proceso adiabático. Este es un poco más complicado de observar. Es una línea que va como de caída de una isoterma a otra. ¿Ya? Los procesos adiabáticos siempre tienen inclinaciones que son más grandes que las isotermas. Las isotermas son un poco más suaves, por así decirlo. En cambio, los procesos adiabáticos como que se entrecruzan. Se entrecruzan de manera más inclinada, por así decirlo. ¿Ya? Si se fijan acá, nuevamente T1 es menor que TA, porque la temperatura en A es este proceso. ¿Ya? Este proceso tiene una cierta temperatura. En cambio, este de acá tiene otra. Por estar más cerca del 0, entonces este proceso, el proceso 1, va a tener menor temperatura que el proceso TA. Ya espero, bueno, parte que se haya entendido. Y bueno, vamos a revisar ahora algunos de los ejercicios asociados a esta clase de cosas. Ya, análisis de gráficos, como es un poco difícil de analizar en este sistema, lo vamos a ver poco. ¿Ya? Pero eso va a quedar para la próxima jornada de la próxima semana. Veamos un ejercicio más interesante, ¿ya? O bueno, asociado por lo menos a esta clase de procesos. Un ejemplo con un proceso adiabático. Dijimos que los procesos adiabáticos son en general un poco rápidos, así que obviamente un proceso un poquito más rápido puede por lo menos estimarse de esta forma. Tengo un proceso en el cual el aire de nuestros pulmones sale tibio, bueno, por razones obvias, el aire de nuestros pulmones está aproximadamente a nuestra temperatura basal, que son 30 y algo grados, 37 pueden ser aprox. Y bueno, esto puede comprobarse colocando el antebrazo desnudo cerca de la boca y exhalando con la boca bien abierta. O sea, si ustedes dejan la boca abierta y exhalan aire, van a percibir que el aire sale tibio, ¿ya? Como lo dice aquí el enunciado. Ahora, si soplamos con los labios fruncidos o chicos, el aire, bueno, les sugiere algunas alternativas. ¿Cómo se sentirá el aire? ¿Más caliente, más frío o igual? Ya, bueno, una forma de resolver este problema evidentemente es experimental, pues, o sea, basta con que ustedes prueben, ¿no? Prueban, cierran un poco la boca y soplan y van a ver si el aire sale un poco más frío, más caliente o igual. Es evidente que la respuesta final va a ser más frío, ¿ya? Pero bueno, obviamente lo tenemos que justificar desde el punto de vista de la primera ley y bueno, me voy a apoyar del iPad para eso un poco. Sabemos que delta U, que la variación de la energía interna debería ser igual al calor entregado o cedido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema, no hacia el sistema. Ya, si eso es así,
en los procesos adiabáticos no se olviden que nosotros tenemos que no hay intercambio de calor, o aproximadamente no hay intercambio de calor, por ende Q es 0. Y en este caso, como tenemos el delta U, va a ser igual a menos el trabajo hecho por el gas, que en este caso es nuestro aire. Nosotros podemos ver lo siguiente: la variación de la energía interna va a ser menos el trabajo. El trabajo hecho por el gas, en el caso de que salga desde la boca, va a producir lo siguiente. Si lo hacemos con la boca cerrada, o la boca muy cerrada, relativamente cerrada, el gas va a salir de la boca y va a tender a expandirse, va a crecer un poco, porque viene un poco tibio. Entonces, obviamente, cuando salga de nuestra boca va a dispersarse en distintas direcciones, ¿ya? Si eso es así y el gas crece, por razones obvias, entonces va a ser trabajo positivo, ¿ya? Por ende, el trabajo del gas, lo voy a poner aquí, es positivo. Voy a dibujar quizá una persona soplando. No es lo mejor, pero bueno, algo hay. Ya. Ese es el gas saliendo de la persona. No es el mejor mono, pero tenemos algo ahí. Cuando el gas se expande, porque estamos haciéndolo con la boca cerrada, voy a dibujar aquí de manera un poco pequeña lo que es nuestra cavidad bucal de la persona, ya lo que está dentro. El gas tiene un volumen pequeño acá, pero tiene un volumen grande después, ¿ya? Al expandirse, hace trabajo positivo hacia el medio, y como el trabajo es positivo, bueno, podemos notar lo siguiente, que este signo menos va a hacer que negativo con un positivo generen, en resumidas cuentas, un negativo. Por ende, si este resultado final es negativo, la variación en la energía interna también es negativa. Si la variación en la energía interna es negativa, entonces necesariamente implica que la temperatura del gas debería bajar. Ya, debería bajar. Entonces eso explica que el aire salga más frío cuando nosotros cerramos la boca. Ahora, ¿por qué sale tibio cuando dejamos la boca abierta? Bueno, la razón es súper simple, porque como no hay diferencias, voy a poner otro mono. Ya tenemos a la persona aquí, con la boca abierta, soltando el aire. El volumen que uno tiene de la cavidad bucal con respecto al volumen que sale de aire es aproximadamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tenemos, voy a ponerlo aquí, delta U es igual a Q menos el trabajo, bueno, el trabajo que hace el gas es aproximadamente cero, porque no hay cambio de volumen. Como no hay cambio de volumen, podemos eliminar ese término, porque no hay variación de volumen y entonces obviamente no se hace trabajo. Y como ya sabíamos que el proceso es relativamente rápido, como para que sea diabático, entonces Q también es cero. Por ende, la variación en la energía interna es cero, y si la variación en la energía interna es cero, entonces lo que está pasando es que cuando tenemos la boca abierta, solamente el gas va a salir en las condiciones iniciales en las cuales fue formado, o sea, con la temperatura de nuestro cuerpo. Así que obviamente va a salir tibio. Ya esa es una de las explicaciones. Si hay algo que no se entendió, les pido que por favor den vuelta, o sea, retrocedan un poco el video y vean algunos de los argumentos que a lo mejor en los que se pudieron quedar atrás. Vamos con otro problema entonces. ¿Ya? Un ejemplo de proceso isocórico. Ya, en este caso tenemos volumen constante. Y bueno, lo leo. Dice: muchas latas de aerosol vacías contienen restos de gases impulsores a una presión aproximada de una atmósfera, aprox. ¿Ya? Supondríamos entonces que la atmósfera es una o sea, la presión atmosférica es de una atmósfera aprox. Condiciones normales son 20 grados Celsius. Y bueno, y la lata lleva la advertencia: no ponga esta lata en un incinerador ni en una fogata. Bueno, hay que explicar por qué es peligroso poner el fuego en una lata de estas. Bueno, ahí podemos hacer algunas justificaciones del caso. B, calcular el calor añadido a una lata de 0,5 litros de este tipo si se le tira al fuego. Suponiendo que tiene un gas diatómico ideal,
que inicialmente está a 20 grados Celsius y alcanza el equilibrio a una temperatura del fuego que es aproximadamente 1090 Celsius. Ya por si acaso, el fuego común de una fogata ronda los 1000 grados aprox, más o menos, ya, más o menos. Y C dice qué presión final tendrá el gas. Ya dejar ahí como en conciencia el tema de las preguntas que se nos están haciendo. Ya nos piden una explicación del por qué es peligroso, nos piden un cálculo en una lata de medio litro que pasa de condiciones normales, pongámoslo así, cotidianas, 20 grados Celsius, y tiene un cambio de temperatura hasta los aproximadamente 1100 grados. Y sé qué presión final tendrá el gas. ¿Ya? Viendo esto, bueno, me voy a apoyar un poquito el iPad nuevamente para hacer el ejercicio y vamos a echarle una miradita. Ya, déjenme ver algunas cosas. Perdón, voy a empezar a anotar al tiro. Ya, ok. Entonces vamos con la parte A, explicar por qué es peligroso. Ya, calentar la lata. Bueno, cuando uno añade calor, bueno, en esta clase de proceso, sabemos que como es a volumen constante, vamos a escribir aquí la du es igual a Q menos el trabajo. Como tenemos que es a volumen constante, entonces el término W se va y sabemos que la variación en la energía interna derechamente depende del calor añadido o sacado del sistema. ¿Ya? Bueno, como la presión es proporcional a la temperatura en este caso, bueno, si aumentamos la energía interna o si aumentamos el calor, obviamente vamos a estar en una situación relativamente peligrosa porque al aumentar el calor, que en este caso va a ser Q, vamos a aumentar directamente la energía interna. Vamos a aumentar Q porque le estamos aumentando la temperatura por si acaso. ¿Ya? Al aumentar la temperatura, entonces cambiamos la energía interna. Si cambiamos la energía interna, entonces nosotros, y en este caso está aumentando, vamos a probablemente a tener un aumento de presión. ¿Ya? Porque en este caso en particular, como es un proceso isocórico y a volumen constante, es como una olla de presión, palabra simple. ¿Ya? Al aumentar la temperatura, entonces también estamos aumentando la presión. ¿Ya? Y la razón por la que es peligroso es que al aumentar la presión puede salir disparado o puede explotar la lata derechamente. ¿Ya? Y puede ser como una especie de bomba. ¿Ya? Obviamente no puede ser, la presión que aguante no puede ser más grande que la presión por la cual fue diseñada. ¿Ya? Bueno, ese es el argumento para A. Para saber cuánto calor se le añade, nosotros tenemos que hacer algunos cálculos ya, obviamente. ¿Ya? Así que vamos a borrar la pizarra y vamos a anotar algunos datos. Sabemos que la presión inicial es de una atmósfera, así que es aproximadamente 1.01 por 10 a la 5 pascales. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el volumen 1 es 0.5 litros, que es lo mismo que 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya eso pueden confirmarlo después. La temperatura 1 son 20 Celsius, por ende son 293 Kelvin. Y la temperatura 2 es aproximadamente 1090 Celsius, o sea, eso es 1.3 aprox, 1.37, perdón, por 10 a la 3. O, de hecho, debería darlo mejor. Perdón. Dejémoslo en 1370. 1370 Kelvin. Ya, aquí hay que tener cuidado. Ya hay que recordarse de algunas cosillas. Ya esto es un dato que no está y se los voy a mencionar en un rato. El calor específico y le voy a poner una B corta abajo. Ya vamos a ver al tiro. Este va a ser 2.8 joules por cada mol por Kelvin. Ya, que este es el calor específico de este gas
sacado de las tablas, ¿ya? Porque dice que el proceso... A ver, sale por acá. Ya, este es un dato que no puse en el enunciado, pero salía dentro de los problemas, ya, dentro del problema original. Ya, y este es el calor específico, que si se recuerdan bien, tenemos una ecuación de calor que era la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ya, pero esto funcionaba bien para elementos más sólidos. Ya para gases hay una complicación porque el volumen va a cambiar y la presión va a cambiar dependiendo de si es que aumentamos o disminuimos la temperatura, así que no es tan fácil. Vamos a variar esa ecuación y la vamos a llamar así. N es la cantidad de moles, que es similar al tema de la masa, por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Ya, es igual la cuestión, pero lo único que sabemos es que el calor específico a volumen constante está relacionado con la cantidad de moles que tiene el gas. ¿Ya? Una vez que tengamos estos datos, podemos podemos resolver algunas cosas del sistema. N es un problema. N es la cantidad de moles que nosotros podríamos tener de gas. Y eso es un dato relevante a la hora de poder sacar el problema. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, ocupando pavo ratón, como siempre. ¿Ya? Y vamos a obtener la cantidad de moles que tenemos de gas. En este caso va a ser 1.01 por 10 a la 5, que es la presión. El volumen que era 5, uff, qué horrible. 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, no olvidar. Abajo la constante de los gases ideales, 8, pi. Ay, perdón. 8, pi, joule, mol y toda la cuestión. Por la temperatura a la que nos encontramos, que en este caso son 293 Kelvin, que era la temperatura original. ¿Ya? El resultado de esto final va a ser que N van a ser 2.07 aprox por 10 a la menos 2 mol de material, en este caso de gas. ¿Ya? Como tenemos esto, podemos hacer un cálculo relativamente rápido de la cantidad de calor. Ocupamos la ecuación que les había mencionado hace un rato, que es la cantidad de moles por la cantidad, el calor específico o volumen constante por la variación de temperatura. ¿Ya? Reemplazamos los datos. Tenemos 2.07 por 10 a la menos 2, que es el resultado de aquí, por el calor específico a volumen constante, que es 20.8, por la variación de temperatura, que en este caso son 1370 kelvins menos 293 kelvin. ¿Ya? El resultado final, como podrán ver, como la temperatura final es más grande que la inicial, el resultado va a ser positivo y va a ser aproximadamente 462 joules. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? Que el calor está siendo inyectado hacia el gas. Está ganando Q. Por eso sale el signo más. Resalto el signo más precisamente por eso. Le estamos inyectando una cantidad de calor. 462 joules. Eso indica el signo positivo. ¿Ya? Vamos a calcular la presión porque como es un proceso a volumen constante... perdón. Sí, perdón. A volumen constante, nosotros vamos a tener un cálculo relativamente simple para poder obtener la presión final. ¿Ya? Y en este caso podemos ocupar la ecuación del pavo ratón, que en este caso, bueno, voy a borrar esto de acá. Nosotros podemos saber lo siguiente: como el volumen es constante, creo que podemos ocupar esto de acá, P1 partido por la temperatura 1 es igual a P2 sobre la temperatura 2 cuando V es constante. Ya, creo que este ejercicio lo hemos visto miles de veces ya para el tema de la prueba, así que basta con dejarlo así, creo. ¿Ya? De esto podemos separar la presión 2, o sea, la presión final, y eso sería la presión 1 por la temperatura 2 partido en la temperatura 1. ¿Ya? Como tenemos esto, la presión 1 es una atmósfera, una atm,
Lo voy a dejar en atmósferas ahora para que se pueda comparar, ya, porque eso va a hacer que la P2 nos dé en atmósfera. T1 y T2, que en este caso son 1370, y la temperatura 1, que son 293 Kelvin. Ya esto da que la presión 2 es aproximadamente 4.68 atmósferas. Y como habíamos predicho hace un rato, lo que implica entonces un cambio en la temperatura, un aumento en la temperatura o tirar estas latas al fuego, va a hacer que, por ejemplo, si es que alcanzamos la temperatura aproximada que tiene el fuego, que son los 1090 grados Celsius, la presión que va a tener la lata va a ser aproximadamente casi de 5 atmósferas. ¿Ya? Y ustedes saben que una atmósfera son 10 toneladas por metro cuadrado, así que tener 5 atmósferas es una cuestión tremenda. ¿Ya? Por ende, es precisamente por eso peligroso el tema de tirar una lata de gas, o sea, una lata con gas a una fuente de calor. ¿Ya? Bueno, eso con este problema. Y vamos con el último, que tiene que ver con procesos isobáricos, o sea, a presión constante. ¿Ya? Bueno, dice 2 moles de un gas ideal monoatómico, que en este caso lo único que importa es que sea ideal. Inicialmente están a 0 Celsius y 1 atmósfera. Se expanden al doble de su volumen original, ¿ya? Siguiendo dos procesos distintos. O sea, tenemos 2 moles de gas monoatómico a 0 grados 1 atmósfera, se expande al doble de su tamaño original, siguiendo dos procesos distintos. O sea, son 2 moles que crecen de 0 Celsius y 1 atmósfera y aumentan su volumen al doble. Primero, en un caso se expande isotérmicamente, o sea, a temperatura constante, y después, de la misma forma, como si no hubiese pasado nada, lo hace isobáricamente, o sea, manteniendo la presión constante. Durante el proceso, ¿durante cuál proceso se efectúa más trabajo en el gas? ¿El isotérmico o el isobárico? Eh, o efectúa el mismo trabajo durante ambos procesos. Explique. B. Para comprobar su respuesta, determina el trabajo del trabajo efectuado por el gas. ¿Ya? Aquí me afirmo un poquito con el tema de los gráficos. Ya voy a ponerle A aquí. Y vamos a pensar lo siguiente. Me voy a apoyar del iPad nuevamente. P y B, un gráfico PV. Dice que este gas aumenta el doble su tamaño, su volumen. Y de una forma lo hace isotérmicamente y de la otra forma lo hace isobáricamente. Entonces, un pequeño percance aquí. Ya, creo que vamos a agregar otra cosa. Perdón. Tengo un pequeño problema con esta aplicación. Vamos a hacer de nuevo esto. Ya. Bueno. Vamos a dibujar de nuevo el gráfico P versus B. Vamos a dibujar las dos isotermas. Ya, T1 y T2. Y vamos a dibujar dos puntos. Ya. En este caso el punto A, vamos a corregir. Ya, el punto A tiene cierta temperatura y vamos a llegar al punto B, que tiene la misma temperatura, y obviamente este proceso de aquí a acá va a ser isotérmico, ¿verdad? Porque se va a mover en la misma isoterma. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros queremos explicar, por ejemplo, el proceso isobárico, manteniendo la misma presión, tenemos que partir desde el mismo A, porque dicen que parten a una cierta temperatura, en este caso van a ser los 0 Celsius. Desde la misma temperatura, manteniendo la presión, ahí aumentamos el volumen hasta el punto C. ¿Ya? Corrigiendo un poquito de lo que habíamos mencionado antes, comparando los dos gráficos, nosotros sabemos que de este punto hasta acá, a este punto hasta acá, el gas aumentó el volumen. ¿Ya? Si eso es así, y comparamos las áreas de este proceso son mayores que las áreas de este proceso.
¿ya? Eso implica necesariamente que la respuesta correcta a la pregunta A, que dice ¿cuál es el proceso por el cual se efectúa mayor trabajo? El trabajo es el área bajo la curva del gráfico P versus B. Entonces debería ser por el proceso isobárico, ¿ya? Acuérdense que el proceso isobárico es el que mantiene la presión constante, o sea, el que tiene más área en este caso, es el rectángulo. ¿Ya? Después dice, para comprobar la respuesta, determine el trabajo efectuado por el gas en cada caso. Ya, eso es mucho más complejo. Ya hay que obviamente tomar algunos datos aquí, en donde nos vamos a involucrar un poquito más. Ya tenemos la presión original, tomemos algunos datos, vamos a identificar. La presión original es una atmósfera, por ende es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Horrible la pascales. La temperatura inicial en la cual comienza el proceso son 273 Kelvin, que son lo mismo 0 Celsius. ¿Ya? Y la cantidad de gas que habíamos considerado, o según el enunciado, son 2 mol. Sabemos que el volumen final es 2 veces el volumen inicial. Eso también es parte del trabajo. Ya. Para encontrar el trabajo que se hace en un proceso isotérmico, esta ecuación la vamos a verificar después en clases cuando yo esté presente. Pero el trabajo, voy a ponerlo bien, isotérmico, para un gas, en este caso va a ser N por R por T por el logaritmo natural de B2 partido en B1. ¿Ya? Eso lo vamos a confirmar después. Logaritmo natural es obviamente necesaria una calculadora, así que hay que sacar, ¿cómo se llama esto? Hay que sacar cálculos más duros, ¿ya? Eso es para el trabajo de un proceso isotérmico. En cambio, para un proceso isobárico es re fácil porque como la presión se mantiene constante, nosotros sabemos que el pavo ratón es válido, así que el N, o sea, el volumen va a ser finalmente NR por T. De hecho, voy a borrarle la A, o sea, el 1. NRT partido por P. ¿Ya? Estas dos expresiones son válidas, ¿ya? La primera es para un proceso isotérmico, la otra es para un proceso isobárico. Ya, reemplazamos algunos de los valores. El trabajo para el proceso isotérmico sería nRT por el logaritmo natural de B2 partido en B1, o sea, es 2 moles por 8, pi por la temperatura, que son 273 Kelvin, por el logaritmo natural de 2B1 partido en B1, que como ustedes pueden ver se simplifican las B1 y esa era la gracia del problema, así que da el logaritmo natural de 2. El resultado final del trabajo isotérmico sería igual a más, no olvidar más, 3,14 por 10 a la 3 joule, o 3140 joules aprox. ¿Ya? Dejamos el signo más porque bueno, es el gas el que se está expandiendo, así que obviamente él está haciendo el trabajo, así que el trabajo en este caso es positivo. Ya calculamos bueno, en el caso isobárico es más complicado. El hecho de saber los dos volúmenes, ¿ya? Porque nosotros sabemos que, y de hecho me voy a devolver para acá, aquí entregué solamente la ecuación de volumen y nos piden el trabajo, así que el trabajo, como es a presión constante, habíamos dicho en las diapositivas que era P por delta de B, así que va a ser volumen final menos volumen inicial. Ya voy a agregar esa tercera ecuación para no olvidar. ¿Ya? Tenemos que entonces el volumen 1 o el volumen inicial tiene que estar dado por nRT1 partido por la presión 1.
Reemplazando los valores, estos son 2 mol por 8,314, que es la constante, por la temperatura, que son 273 Kelvin, partido por la presión atmosférica, que es 1.01 por 10 a la 5 pascales. El resultado final nos da que el volumen 1 son aprox 4.49 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Ya? Y por obvia asociación, el volumen 2, que era el doble de eso, va a ser 8.98 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Ya? Acuérdense que aumentaba el doble el volumen, así que multiplicar el V1 por 2. ¿Ya? Si metemos esto en la expresión del trabajo que habíamos puesto al final, que era P por V2 menos V1, podemos ver lo siguiente, que la presión es la presión atmosférica, así que es 1.01 por 10 a la 5 por los volúmenes que habíamos calculado, 8,98 por 10 a la menos 2, menos, lo voy a anotar acá abajito, 4.49 por 10 a la menos 2. El resultado final va a dar que el trabajo es más 4.53 por 10 a la 3 Joule. ¿Qué me dice eso con respecto a lo anterior? Fíjense que el anterior me había dado 3,14 por 10 a la 3. Este me dio 4,53 por 10 a la 3. Por ende, este es mucho más grande. ¿Ya? Y eso justifica el hecho de que el proceso isobárico requiere más trabajo. O genera. ¿Ya? Genera más trabajo. Y bueno, siguiendo con nuestra línea de la presentación, para ya ir terminando, esperando que los ejercicios hayan servido. Ya no se olviden, por favor, de tener conciencia de los procesos. No olvidar las ecuaciones de la parte donde estábamos con las diapos, ya, por favor. Esto es súper importante. Se lo muestro otra vez solamente va a pasar. Los tipos de procesos. Tenemos ahí arriba las leyes de la termodinámica, o sea, la primera ley de la termodinámica con las consideraciones previas, ¿ya? Eso. Y les dejo los ejercicios propuestos para que puedan, por favor, obtenerlos dentro de la misma clase. Ya no se olviden del problema de las áreas, el trabajo. El trabajo es el área bajo la curva del gráfico P versus B. Y creo que con eso estamos. ¿Ya? No hay mucho más que saber. Si existen dudas, bueno, voy a tratar de solventarlas durante la próxima clase, pero les pido que por favor terminen estos 3 ejercicios y los confirmen con las respuestas que salen ahí, por favor. ¿Ya? Espero que salga todo bien. Y bueno, hablamos. Cuídense, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien.